vamos a compartir un mensaje que se llama perspectiva. ¿Cómo se llama el mensaje esta noche? Y quizás tú dirás que tiene que ver perspectiva con Domingo de Ramos, pero a medida que vamos desarrollando la enseñanza te vas a dar cuenta que tiene que ver. Quiero empezar contándoles, cuando yo era muy pequeño, en mi adolescencia, yo recuerdo jugar con mis primos fútbol en la casa de mi abuela, en el patio de la casa de mi abuela. Corríamos por ese patio, celebrábamos los goles, nos tirábamos en el piso. Era como una sobredosis de tiempo libre que yo tenía en aquella época, y hacíamos muchas cosas en ese patio. Y lo recuerdo que toda mi infancia la pasé ahí. Pero ahora en mi edad adulta he regresado a esa casa, fui nuevamente a esa casa y pasó algo extraordinario. Fue que yo recordaba ese patio en mi cabeza mucho más grande de lo que ahora lo veo. De hecho, todas las cosas en esa casa yo las recordaba mucho más grandes de lo que ahora las veo. Y no sé si a ti te ha pasado que tú regresas a un lugar de tu pasado y las cosas que antes veías o que creías que eran más grandes, ahora las ves más pequeñas. ¿A alguien le ha pasado eso en algún momento? Cosas que tú veías inmensas. De hecho, cosas que quizás antes te parecían insignificantes, hoy te parecen muy valiosas. Y creo que con los años uno va cambiando la perspectiva y la manera en que ve la vida y en que ve las cosas. Yo recuerdo también cuando estaba pequeño, recuerdo que habían temporadas en las que yo me estresaba mucho en el colegio, por ejemplo. Y recuerdo, tengo una imagen en mi cabeza, estar montado en el techo de mi casa, preocupado por los exámenes de final de año de matemáticas. Muy preocupado por eso, realmente muy angustiado. Y ahora en mi edad adulta, yo digo, ¿cómo es posible que yo haya gastado un segundo de mi tiempo preocupado por algo tan insignificante? Los problemas reales o las presiones reales son las de hoy. Yo creería que las situaciones que enfrento hoy siendo adulto, con mi familia, con mis hijos, son las situaciones o las presiones reales. ¿Cómo pude por algún momento haber pensado que eso era merecedor de yo preocuparme? ¿Cómo lo pude haber pensado? Y creo que, como te digo, definitivamente la perspectiva va cambiando también con nuestra madurez. Ahora que estamos hace un par de años dando consejerías a las personas, hace poco hablé con una persona que llegó a que yo pudiera darle un consejo, y esta persona estaba completamente ansiosa, completamente deprimida, triste, como si hubiera pasado algo muy dramático en su vida, pero muy dramático. Y obviamente hemos enseñado aquí que lo que hay que hacer en esos casos es traer el clima contrario a cualquier cosa que sea diferente al reino de Dios. Y yo empecé a traer palabra de Dios para que él empezara a dejar esa ansiedad y esa carga. Yo estaba hablando palabras del reino, palabra de Dios. Pero por curioso, en medio de la conversación se me dio por preguntarle, ¿qué es lo que te pasa? Y me dice, estoy demasiado endeudado, tengo grandes deudas, grandes compromisos económicos, no sé qué voy a hacer con mi vida. Estoy quebrado, tengo muchos problemas. Y por curioso, se me dio por preguntarle, ¿y cuánto es que tú debes? Y en medio de eso, él me dio una respuesta que hizo que yo me desconectara de las cosas de Dios y me desconectara de todo. Él me dijo, debo 5 millones de pesos. Y yo dije, ¿cómo tú te vas a preocupar por 5 millones de pesos? Tú no tienes ni la más remota idea de lo que son problemas de verdad en la vida. No tienes ni la más remota idea de lo que es una deuda seria. No tienes ni la más remota idea de lo que es una presión en la vida. Y creo que este muchacho vino a dar un consejo y yo empecé a regañarlo en ese momento. Y me di cuenta de algo. Tanto este muchacho como ese niño preocupado por las matemáticas realmente estaban viendo la vida desde una perspectiva distinta. Y me di cuenta que quizás ese consejo o ese regaño que estaba dándole a esa persona estaba completamente, digamos, equivocado. Porque yo estaba mirando desde una perspectiva, ellos desde otra. Pero ¿cómo yo sé que alguien no podría burlarse acerca de aquellas cosas que me causan a mí preocupación, estrés? ¿Cómo yo sé que alguien, frente a aquellas cosas que yo considero son dignas de preocuparme, de alterarme, no piensa esa otra persona que es algo ridículo, que es algo pasajero? Sencillamente porque cada uno de nosotros vemos la vida desde una perspectiva, y desde esa perspectiva asumimos la vida. Tú vas a asumir la vida de la manera o de la forma en que tú estés ubicado, de la manera en que sea tu perspectiva, vas a reaccionar frente a ciertas situaciones de la vida. Ahora bien, nosotros venimos a un lugar como estos, venimos al living room, a entrar en la perspectiva del Padre.
para que tú puedas ver las cosas como Dios las ve. Tu propósito no es venir aquí y santificar la fiesta y decir, oh, estoy bien con Dios, vine el domingo, ya esta semana va a ser buena porque vine el domingo. Tu propósito de venir a un lugar como estos es que tú puedas entrar en la perspectiva de Dios. Ahora, la perspectiva siempre va a tener que ver con la ubicación. Yo en este momento tengo una perspectiva distinta a la tuya por la ubicación en la que yo estoy. Por ejemplo, yo puedo ver algunas luces acá que algunos de ustedes no pueden ver. Tiene que ver con la ubicación. Entrar en la perspectiva del Padre implica dar un giro a nuestra espiritualidad. Por eso hemos entrado en una temporada que se llama Ojos Abiertos. En el pasado tú y yo, cuando orábamos, decíamos, tenemos que buscar la frase correcta, la expresión correcta, el rezo correcto, las palabras mágicas que hagan que el Padre entre en perspectiva de nuestra necesidad. Y entonces tú y yo, cuando nos acercamos al Padre, buscamos qué es lo que hay que decir. Hay que decir el nombre de Jesús primero, el nombre de Jesús al final. Pues la técnica correcta para que el Padre entre en perspectiva es algo completamente equivocado, salido de los cabellos de la religión. ¿Por qué? Porque el Padre es bueno y su buena intención es buena con nosotros. Nuestra vida espiritual no se trata de convencerlo que sea buena. Lo que hemos venido a aprender es que la perspectiva de la tierra hacia el cielo no permite que nosotros obremos de la forma en la que Dios quiere que obremos. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es vivir una espiritualidad desde el cielo hacia la tierra, con la perspectiva del Padre. Cuando tú empiezas a tener la perspectiva del Padre en tu vida, de una manera sobrenatural, tu entorno empieza a cambiar y empieza a manifestarse en tu vida la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No te estoy invitando a que tú confíes en fantasías. Te estoy invitando a que tú, ¿sabes qué? Tú acudas, tú apeles a una realidad que no es de este mundo. Y eso es muy diferente que hablar de fantasía o hablar de cosas irreales o de negar la realidad. Ahora bien, en nuestra vida diaria hay algunas situaciones que nos roban la perspectiva del Padre. El Padre quiere que miremos desde su perspectiva, pero hay algunas situaciones que pudieran hacer que nosotros estuviéramos enceguecidos, que perdiéramos perspectiva y que miráramos las cosas como las ve todo el mundo. Esta noche mi propósito sencillamente es hablarte de algunas de esas cosas que te roban la perspectiva para que tú traigas la perspectiva de Dios a esas situaciones. Y cuando traigas la perspectiva de Dios a esas situaciones, tú puedas cooperar con el plan de Dios en tu vida y se manifieste el destino que Dios tiene para ti. ¿Quiénes quieren escuchar esta noche esas dos perspectivas? Vamos a ver adelante. Lo primero, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Perspectiva del cielo en medio de las presiones. ¿Sabes qué? Nosotros creemos, cuando hablamos de perspectiva celestial, pudiéramos pensar que son cosas extremas que pasan en la vida de una persona, la que le roban la perspectiva del cielo. Son situaciones extremas que la gente experimenta, que hacen que la gente desconecte con el cielo. Pero no es cierto. Realmente las presiones cotidianas de la vida, los afanes cotidianos de la vida tienen el potencial de hacerte desconectar de la perspectiva de Dios. ¿Quiénes aquí han dicho una expresión este mismo año o en años anteriores? Una expresión como, oye, ¿por qué la vida no puede ser más fácil? ¿Alguien aquí ha dicho eso? Hay un momento en la vida en que tú dices, oye, ¿por qué todo no puede ser más fácil? Quizás eres un empresario y estás tratando de sacar adelante a tu empresa y entonces tienes una situación con un cliente y entonces resuelves la situación y aparece otro problema con un cliente y después aparece un problema con un proveedor y después aparece un problema con un empleado y después aparece un problema con la DIAN y tú dices, pero ¿por qué no es tan sencillo como que yo vendo, me compran y guardo la plata en el banco y todo muy simple? Pero pareciera que salir adelante, hacer empresa tiene sus complicaciones. Quizás estás en un trabajo y también tienes una situación, otra situación y tú dices, pero ¿por qué todo no es más sencillo? Quizás en medio de tu vida tienes la presión o estás experimentando la presión de llevar o de sostener tu familia, de suplir las necesidades de tu familia. Y tienes dos presiones. La primera presión es que tú tienes que poner alimento en tu casa, tienes que suplir sus necesidades. Pero la segunda es que tú sientes la presión que el tiempo está pasando y tú no has construido una plataforma que permita garantizar que en el tiempo va a haber alimento y va a haber comida en tu casa. Y hay mucha gente que está presionada en el área financiera. Muchas personas.
personas que todo el tiempo están afligidos pensando que el tiempo pasa y pasa y nada que ellos desarrollan, o una empresa o un trabajo o una plataforma que les permita poderle dar garantías a su familia. Quizás tú tienes mucho trabajo y hay muchas personas que hoy en día tienen muchas responsabilidades laborales, personas que están en el área de ventas, que les ponen unas metas altísimas y la gente está agobiada con tantas responsabilidades, con tantos pesos que tiene que cargar todos los días. Específicamente las mujeres hoy en día tienen que ser madres, tienen que ser trabajadoras, tienen que ser amas de casa, y nadie les dijo que se metieran en eso, fueron ellas mismas las que lo decidieron. Pero muchas mujeres hoy están cargadas con todo este tipo de vida y se sienten frustradas. La generación de hoy, la de nosotros, esta generación va muy rápido y nosotros vivimos la vida muy rápido, nos bañamos muy rápido, desayunamos muy rápido, salimos a la calle muy rápido, hacemos todo muy rápido, y en medio de eso también surgen presiones. ¿Quiénes aquí son padres? Tenemos la presión de cumplir las expectativas que otros tienen acerca de nosotros, como por ejemplo la expectativa que existe de ser buenos padres. Y tú, en medio de estos afanes de la vida, tienes que luchar con la presión que hay de no ser un mal papá, de que a pesar de que estás cansado, tienes que jugar con tu hijo. Y sientes esa presión que el tiempo está pasando y no has dedicado tiempo a tu hijo. Y a veces estamos cansados y el niño llega con un carrito, con un balón, y tú ni siquiera quieres estar ahí. ¿Alguien le ha pasado eso? Que estás tú con ese carrito como pensando en otras cosas, jugando, y tú con un deseo que ese niño se duerma allá. Y estás tú desesperado ahí, pero sabes, todo esto se vuelve una presión. Tenemos la presión que en medio de esta vida de afanes también tenemos que ser buenos padres. Quizás tú hoy estés enfrentando grandes problemas en tu matrimonio y pensaste que iba a ser fácil. Pensaste que te ibas a casar y que todo iba a ser sencillo, y estás enfrentando las presiones propias de discutir todos los días con esta persona con la que te casaste, de tener todos los días conflictos, y sientes esta presión que la vida que estabas construyendo se está desvaneciendo en tus propias manos. O quizás sencillamente tienes presiones propias de un problema que estás experimentando. Pero quiero empezar a ponerte en perspectiva acerca de las presiones. Lo primero que quiero decirte, estas presiones no son personales. No sientas que tú eres el único que tienes presiones y el resto de las personas no tienen presiones. Y no te aísles pensando que solo tú tienes estos problemas, porque tenemos la mala costumbre de creer que la felicidad se encuentra en el patio del vecino y que realmente las otras personas experimentan felicidad, la que nosotros no podemos. Creemos que las otras personas no viven las presiones que nosotros vivimos, pero sí las viven. Quiero que sepas que yo en mi vida laboral he estado tratando de huir de la presión laboral por muchos años. Llevo unos 15 años de estar trabajando y he hecho negocios en diferentes sectores productivos. Y he cambiado de un negocio a otro buscando cuál es el negocio que tiene menos presión. Y he llegado a una conclusión. Sea cual sea el negocio que tú inicies, todos tienen presiones. Todos. Si tú hoy estás aquí y dices, el problema de mi vida fue haber estudiado esta carrera. Quizás yo debía haber estudiado otra cosa, quizás debía haber estudiado arquitectura, quizás debía haber estudiado derecho, no sé, cualquier cosa, pensando que quizás con otra ocupación tuvieras menos presiones, estás equivocado. Todas las labores tienen presiones. Hoy en día nos damos cuenta que ha bajado un poco la construcción en Barranquilla. Hay algunos arquitectos preocupados, gente que está en el sector inmobiliario preocupado, porque se ha desacelerado la demanda en el sector inmobiliario. Y tú dirás, wow, si yo hubiera estudiado otra cosa, no tuviera que lidiar con estos tiempos que siempre vive el sector inmobiliario. Pero si hubieras estado en el sector educativo, tendrías que lidiar con el paro de los maestros. Tenías que lidiar, por ejemplo, con los precios bajos, la guerra de precios que hay en el sector educativo. Y si estuvieras en el sector salud, tuvieras que lidiar con las leyes que no han sido muy beneficiosas para el sector salud. Si estuvieras en el sector petrolero, tuvieras que estar lidiando con los precios del petróleo. Pero finalmente, donde quiera que tú estés, va a haber presión. La única forma que no haya presión es que decidas no hacer nada. De hecho, tu perspectiva debería ser, escúchame bien, que tienes presión justamente porque estás avanzando hacia el destino que Dios tiene para ti. Porque quiero decirte que el destino que Dios tiene para ti y las bendiciones que Dios te va a entregar vienen con sus propias presiones. Cada bendición viene acompañada de una presión. Por ejemplo, ¿quién cree que ser padre es una bendición? Levante la mano. Yo soy padre y es una bendición.
Pero ser padre viene con la presión de responsabilidades económicas que antes no tenías. Dímelo a mí, que tengo 3 hijos y una esposa que consumen de una forma desproporcionada. Y tú puedes en algún momento, yo quiero que tú pienses, cada vez que yo voy a un restaurante, son 5 platos. Óyelo bien, 5. Tú vas y pagas un platico. Cada vez que yo voy pago 5 platos. Y alguien por allá podría ver en la mesa y decir: ay, qué familia más hermosa, qué hogar más lindo. ¿Por qué no vienes y pagas la cuenta del restaurante? Y te vas a dar cuenta la presión que existe al tener una familia de 5 hijos. Aunque es muy lindo, sí, las mañanas son hermosas en mi casa, pero vale bastante sostener una familia. Si tú eres empresario, es que yo quiero ser empresario, amigo, prepárate, porque ahora todos los 15 y todos los 30 tienes que pensar en un pago de nómina, produzcas o no. Entonces quieres ser empresario, pero ser empresario viene acompañado de unas presiones. Todo lo que tengas en la vida, incluso si te vas a conseguir una novia sale caro. Lo que tú hagas en la vida, toda bendición va a venir acompañada de una presión. Y fue exactamente lo que pasó a la madre de Jesús. Dice la palabra que el ángel Gabriel se apareció y le dijo: saludos, mujer, tú eres bienaventurada. Hay versiones que dicen: tú eres altamente favorecida. Cuando ella escucha a este ángel, ella se asusta un poco porque un ángel aparece en su casa. Y entonces el ángel le dice: no tengas miedo, has hallado gracia delante de Dios. Otras versiones dicen: eres una mujer muy privilegiada. Todas estas cosas las dice Dios de ti. Todo lo mismo que le dijo a María, te lo dice Dios a ti. Eres altamente favorecido, has hallado la gracia de Dios. Todas estas cosas las empezó a recibir María. Y el ángel le dice: no te preocupes, mujer, porque tú vas a quedar embarazada y tú vas a tener un hijo que va a ser muy importante. Él va a tomar la corona del rey David. Y cualquier mujer podría pensar: esta mujer es bendita entre las mujeres. Qué bendición, qué cosa más extraordinaria ser la portadora en el vientre del Hijo de Dios. Pero escúchame bien, esta mujer, ahora que había recibido una gran bendición, que la misma perspectiva del cielo la llamaba bienaventurada, la llamaba favorecida, la misma perspectiva del cielo decía que era una mujer privilegiada. Ahora esta mujer tenía que enfrentar unas presiones. La primera, decirle a su novio que había quedado embarazada de la noche a la mañana del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú pienses, porque nosotros leemos esto y lo leemos rápido, y yo quiero que en un momento tú pienses en tu novia o en tu esposa. Yo quiero que pienses por un momento en ella, que de pronto te toca la puerta y te dice: tengo una noticia. Imagínate que estoy embarazada. ¿Sabes qué fue tan? La Biblia, quizás tú no te das cuenta lo que está ahí escrito, pero José, tú lees otros evangelios y te das cuenta que José no le creyó. De hecho, José estaba pensando huir escondido. Él dice la palabra que él era bueno y no quería perjudicarla, no quería ofenderla. Y entonces él estaba maquinando cómo escaparse, porque él no estaba dispuesto a estar con una mujer, él no estaba dispuesto a estar con una mujer que tenía un hijo. No estaba dispuesto. Y esta presión tuvo que enfrentarla a esta mujer. Pero más adelante, cuando nació Jesús, yo quiero que ustedes recuerden que Herodes decidió mandar a matar a todos los niños. Imagínate que el presidente de Colombia decida, le dé la orden al ejército que por todo el país busquen a tu hijo para matarlo. Imagínate el nivel de presión cada vez que esta mujer escuchaba que la vecina que ella conocía le mataron al niño, que por allá en otra casa mataron cantidades de niños, y que todos esos niños que estaban muriendo tenían que ver con el hecho que su hijo estaba siendo perseguido a muerte. Imagínate esta presión. Ahora quiero que levanten nuevamente la mano los que tienen hijos. Ahora quiero que pienses en un momento que Jesús es tu hijo, o sea, que este cuadro que yo voy a narrar de Jesús, tú pienses que no es Jesús sino tu hijo. Imagínate la perspectiva de esta mujer al ver a su hijo caminar por las calles, la gente escupirlo como un delincuente, todo el mundo intratarlo, lleno de sangre, desnudo, completamente humillado, completamente molido, y luego tener que ir a una cruz, y esta madre ver todo eso. Sin embargo, la perspectiva del cielo es que ella es altamente favorecida. Pero en toda la vida ella pudo resistir todas estas presiones porque ella estaba más enfocada en la bendición y en el destino que en la presión. Si tú decides enfocarte más en las presiones, en los problemas,
que en el destino y en la bendición, entonces tu perspectiva se va a distorsionar. Es por eso que Jesús, dice la palabra ahí en el Evangelio de Juan, sabiendo que iba a morir, dice la palabra, él sabía que iba a morir, literalmente dice, sabiendo Jesús que había llegado su hora. Haz de cuenta que te dicen a ti, te quedan 24 horas de vida. ¿Qué harías tú? Entrarías en caos emocional. Pero mientras Jesús sabía que su hora había llegado, dice la Biblia que esa noche se sentó con sus discípulos a comer, a beber y le lavó los pies. ¿Cómo un hombre que sabe que va a morir puede estar pensando en cenas y en lavar los pies? Porque si tú lees ahí te vas a dar cuenta que ese mismo pasaje dice que Jesús también sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo sus pies y que Jesús sabía que venía del Padre y que iba hacia el Padre. Es decir, mi hermano, la perspectiva de Jesús no era la de un pobre hombre que vino a la tierra y que ahora era maltratado por la humanidad. No, la perspectiva de Jesús era la de un rey que estaba dando la vida. Entonces la perspectiva que tú tienes va a ser determinante en cómo asumes la vida. Porque si te enfocas en la presión, esto va a detenerte. De hecho, las tinieblas lo saben. Las tinieblas, Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para que tú te enfoques solo en la presión. Y va a haber por así decirlo, un plan organizado para que tú solo te enfoques en las presiones diarias de tu vida e inviertas toda tu vida hasta que seas un anciano enfocado solo en esas presiones. Tú te vas a dar cuenta, el pueblo de Israel estaba en Egipto y dice la Biblia, ahí lo vas a ver en Éxodo, que el pueblo de Israel era más numeroso y más fuerte que los egipcios. Era más y más. Es decir, que el pueblo de Israel no necesitaba a Moisés, no necesitaba las plagas, no necesitaba que nadie interviniera. Lo único que necesitaba era darse cuenta que era más numeroso y más fuerte. Pero estar enfocados en las presiones que tenían le hacían perder de vista el potencial. Oye bien, Faraón, que representa las tinieblas, dijo: este pueblo cada día es más numeroso y cada día es más fuerte. Seamos astutos, vamos a oprimirlos. Vamos a oprimirlos. No sea que ellos se den cuenta que son más fuertes y numerosos y se unan a otro ejército para vencernos. Amigo, tú siempre has estado pensando que Dios haga cosas por ti. Pero el Padre no solo quiere hacer cosas por ti, el Padre quiere hacer cosas en ti. Porque lo primero que el Padre quiere hacer es cambiarte el nombre, para que tú identifiques el potencial que hay dentro de ti, para que tú sepas que el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Porque muchas veces las presiones, escúchame, no te dejan ver el potencial que hay dentro de ti. Y si tú te enfocas todos los días en esa presión, en esa otra presión, vas a dedicar tu vida a reaccionar a las situaciones y vas a llegar a viejo sin cumplir el destino que Dios tiene para ti. Este es el plan de las tinieblas, que tú nunca descubras el potencial que hay dentro de ti, que nunca lo descubras. Y esto es triste y es dramático. Ahora bien, la perspectiva del cielo, amigo, la perspectiva del cielo la comunicó el profeta Isaías y es la que tú tienes que tener esta tarde. A esta misma María, cuando el ángel se le apareció, estaba cumpliendo una profecía del profeta Isaías que decía: y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre es, que significa Dios con nosotros. Tú tienes que tener una perspectiva, óyeme bien, que Dios está contigo. Y esta perspectiva te va a poder permitir avanzar hacia el destino que Dios tiene para ti. Si tú no te levantas todos los días con la perspectiva que Emmanuel está contigo, que Dios está contigo, no vas a poder avanzar hacia el destino que Él ha diseñado para ti. Ahora pregunto, ¿qué era lo que Satanás, o que Faraón mejor dicho, quería que no se diera cuenta Israel que tenía? ¿Alguien que me diga? Dos cosas: numeroso y más fuerte. Escúchame, esto del número tiene que ver con identidad. Si tú te enfocas en la presión y tú no manejas bien las presiones de la vida, si tú no manejas bien las presiones que vienen a causa de la bendición y a causa de estar viviendo, tú puedes perder tu identidad. Nos han enseñado o hemos aprendido aquí en Living Room a hablar solo las palabras del Padre y a no hablar de una forma negativa. Pero si tú acumulas presión y acumulas presión y acumulas presión,
Y entonces, como te enseñaron en el living room que no debes hablar nada negativo, empiezas a cargar toda esa presión. Va a llegar un día, amigo, que vas a explotar. Porque la Biblia dice que tú no debes hablar de una forma negativa, porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Pero también la palabra dice que tú debes poner tus cargas en Dios. Si tú no pones tus cargas en Dios y solo decides soportar a través de tus emociones y guardar por dentro toda esa presión, tú vas a explotar. Ahora, ¿cómo vas a explotar? El cuerpo de una forma natural va a buscar liberar esa tensión a través del placer o a través de una adicción. Sabes que los matrimonios que están experimentando grandes crisis económicas generalmente no se divorcian por la crisis económica, se divorcian por un divorcio que aparece en medio de la crisis. Porque en medio de la tensión de la crisis, el hombre está desesperado, que no hay dinero en su casa, que la mujer todo el tiempo llega y le recrimina que no hay. Ambos están en tensión, se dicen cosas, pero un día este hombre llega a la oficina y ve a una mujer más bonita que de costumbre. Y la ve más bonita, ¿sabes? Porque su cuerpo está buscando cómo liberar toda esa tensión. Y esta persona de una forma involuntaria va a ser arrastrado ahora a buscar placer, a buscar algo que aliviane el peso de la presión que está viviendo. Algunas personas lo van a hacer con comida, no sé a quién le pasa, que cuando se siente preocupado va y compra helado de chocolate o va y compra cualquier cosa. O personas que sencillamente se abandonan en el licor o en alguna adicción. Entonces es súper peligroso y es lo que quieren las tinieblas. Llevarte a un punto de presión en donde tú pierdas tu identidad y te apartes del propósito que Dios tiene para ti. ¿Qué era lo segundo que quería quitarle? Pero con entusiasmo. La fuerza. Quiero que sepas que las emociones están directamente asociadas a la fuerza. Tú necesitas fuerza para avanzar hacia el destino que Dios tiene para ti. ¿Quiénes aquí entrenan? ¿Quiénes van al gimnasio? Que levanten la mano. Tú puedes levantar todos los días en el gimnasio un peso. Supongamos que levantas 50 kilos todos los días y lo estás levantando sin ningún problema. Pero va a llegar un día en que tú no puedes levantar esos 50 kilos. Aunque lo levantaste todos los días de la semana, llega un día en que no pudiste. Ese día no puedes porque estás bajo de ánimo. Por eso para la mayoría de las personas el día más difícil para entrenar es el día lunes. Porque los lunes las personas se enfocan en la rutina de la vida. Hay algunas personas que no les gusta su trabajo. Incluso hay algunas personas que no les gusta su vida. Y llegan al gimnasio ese lunes con ese ánimo abajo. Y aunque el viernes, el sábado, el jueves cargaste esos 50 kilos, ese día no puedes. Porque hay una relación entre la fuerza y el estado de ánimo. Y Satanás va a querer presionarte de tal manera que tu estado de ánimo se baje para que ahora tus fuerzas se disminuyan y entonces desaceleres el ritmo en el que tienes que avanzar para conquistar tu destino. Y hay algunas personas que no conquistan su destino no porque no están caminando hacia él, sino porque no van con el ritmo y con la fuerza que Dios ha destinado para eso. Y el propósito de las tinieblas es hacerte ir a un ritmo como triste, que tú todo el tiempo estés como en un ambiente melancólico, esperando que se resuelvan estas cosas para avanzar con determinación. Y siempre en tu mente está, cuando se resuelva esto, cuando se resuelva lo otro. Estas cosas te mantienen débil y detenido. Por eso es que cuando tú estás en el gimnasio, la mayoría de las personas escuchan música. Porque la música lo que hace es que te sube el ánimo. Y cuando se te sube el ánimo con una canción, amigo, entonces tú puedes volver a entrenar. Es la razón por la que la mayoría de las personas tienen música. No sé si tú te ha pasado que tú estás en el gimnasio un día y ya terminaste de entrenar, pero escuchas una canción que te gusta y te devuelve y sigues haciendo. ¿A alguien le ha pasado? Solo a mí. Estado de ánimo, fuerza. Por eso tú no puedes perder de vista lo que Dios quiere hacer contigo. El plan y el propósito que tiene para que las presiones de la vida no hagan que tú retrocedas y que finalmente no veas el destino que Dios tiene para ti. Si tú eres como esta mujer, María, que vives en un estado de conciencia, que eres altamente favorecido, si tú vives en un estado de conciencia que Manuel está contigo, tú vas a ver la manifestación de Dios en medio de las presiones. Vamos a ver lo que dice Éxodo, porque Dios estaba con el pueblo de Israel. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Eso exactamente va a pasar contigo, amigo. Y yo creo que tienes que darle un fuerte aplauso a Dios.
Amigo, entre más presiones y más opresión, camina con más fuerza y con más determinación hacia tu destino. Camina con más empuje sabiendo que Dios está contigo. Levántate con entusiasmo y dile: yo soy favorecido, yo soy bendecido. Están estas presiones, pero yo sé que tú estás conmigo y camino con fuerza y determinación hacia el futuro que Dios tiene para mí. No pierdas la perspectiva del reino. No caigas en la trampa de sentirte una víctima cuando Dios ha dicho que tú eres un rey. No caigas en la trampa de las tinieblas. No dejes de ver el potencial que hay dentro de ti por las presiones de la vida. Recuerda que otros también tienen estas presiones. Y lo segundo que te va a hacer perder perspectiva, amigo, que te puede hacer perder perspectiva, son las necesidades. Quiero que abras tus ojos, que estés muy concentrado en lo que voy a decirte ahora. Está ahí Jesús. Dice la Biblia, dicen varios evangelios de la Biblia, que Jesús viene entrando a Jerusalén. Y entonces el historiador Josefo dice que más o menos 2 millones de personas lo estaban esperando. Era realmente un evento multitudinario. Había mucha gente esperando a Jesús. Y la gente no estaba de cualquier manera. Estaban eufóricos. Un día como hoy, hace más de 2000 años. Estaban tan eufóricos que iban y cortaban ramas de los árboles y las tiraban en el camino por donde Jesús iba pasando. La gente buscaba mantos y tiraban esos mantos y daban gritos diciendo: Hosana al hijo de David. Decían: Hosana al que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana significa salvación. Él es nuestro Salvador. Dicen algunos evangelios que todo ese pueblo estaba altamente conmovido. Y eso es lo que tú y yo estamos celebrando, ese momento histórico. Estamos celebrando la llegada de nuestro Salvador. Pero es curioso que a veces pasamos la Biblia y no leemos algunas cosas. Pero dice la palabra que cuando Jesús llegó y estuvo cerca de la ciudad, Jesús se puso a llorar. Nuestro Salvador llorando. Que nos perdimos de la historia que Jesús estaba llorando. ¿Qué estaba pasando en su corazón? ¿Qué le causó a Jesús llorar? Solo recuerdo yo otra oportunidad en la que Jesús lloró. Alguien que me diga cuál. En la muerte de Lázaro. Y dice la Biblia que cuando Jesús está ahí llorando, Jesús dice: ¿cuánto quisiera que ustedes hoy? ¿Cuándo? ¿Cuánto quisiera que ustedes hoy pudieran conocer aquello que puede traer sobre ustedes paz? Pero sus ojos hasta ahora han sido cegados a eso. Wow, y eso es muy importante en esta temporada de ojos abiertos. Muy importante. Muy importante. Porque yo creo que nosotros venimos a un lugar como este y podemos estar adorando y podemos estar levantando nuestros brazos como esas personas lo estaban haciendo. De hecho, hoy en el mundo entero, en diferentes naciones, ya no son solo los judíos, en diferentes naciones, hoy personas levantan ramos en el mundo entero. Pero este mismo Jesús hoy está diciendo: ¿cuánto quisiera que todos ustedes pudieran conocer hoy qué puede traer sobre ustedes la paz? Y yo creo que nosotros estamos llamados, a diferencia de esas personas que estaban ahí, a poder ver esta noche lo que ellos no pudieron ver. Yo quiero que esta noche juntos descubramos qué fue lo que ellos no pudieron ver, qué fue lo que pasó ahí. Escúchame, esta gente que estaba esperando a Jesús estaban tan enfocados en su necesidad inmediata que perdieron de vista la obra de Jesús en su vida. Perdieron de vista la eternidad, perdieron de vista el perdón eterno, perdieron de vista que Jesús venía a resolver el problema del pecado, perdieron de vista que Jesús era un Salvador que trasciende la temporalidad, porque ellos solo estaban enfocados en que Roma los tenía oprimidos. Y cuando ellos gritaban y cuando ellos adoraban a Jesús, ellos realmente estaban pensando que Jesús venía a dar un golpe de estado. Ellos estaban ahí todos reunidos, creyendo que Jesús venía a hacerse rey de Israel para entonces levantar un ejército y destruir a Roma. Ellos estaban tan enfocados en su necesidad que perdieron de vista la obra eterna de Cristo.
Se les fue, se les escapó. Y tú y yo venimos a un lugar como estos y a veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos, estamos tan enfocados en las cosas que nos hacen falta, que perdemos de vista a Jesús, perdemos de vista aquello que realmente puede traer paz sobre nosotros. Se nos escapa lo que puede traer paz, se nos escapa porque queremos encontrar la paz en aquellas cosas quizás materiales o en aquellas necesidades inmediatas y se nos escapa. ¿De dónde proviene la paz? Quiero que sepas que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios estaba con ellos. Y por eso fue que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Pero este mismo Dios, escucha, quiso manifestarse como Emmanuel en medio de ellos. Y se manifestó a través de un pan que caía del cielo diario. Este pan representaba que Dios estaría con ellos todos los días. Este pan quería cambiar su mentalidad. Esa mentalidad que no les dejaba ver el potencial. Porque tú no puedes ver tu potencial si tú no te haces consciente que Dios está contigo todos los días. Entonces ahora Dios dijo: voy a mandar un pan diario, que es o significa Emmanuel. Significa que yo estoy con ustedes todos los días. ¡Wow! ¡Qué milagro extraordinario! Imagínate que todos los días tú te levantaras y del cielo cayera tu comida. Y literalmente esto estaba pasando con Israel. Pero no solo era la comida, quiero que lo entiendas. No solo era el pan que recibía, era el mensaje que había detrás del pan. ¿Cuál era el mensaje? Que Dios estaba con ellos y que eso tenía que levantar el potencial que había dentro de ellos. Pero este mismo pueblo de Israel entonces empezó a enfocarse otra vez en la necesidad. Y empezó a familiarizarse tanto con este maná que ya lo veía como algo corriente. Ah, sí, el pan que cae del cielo. Ah, sí, así. Llegó un momento en que se les hizo tan común que dejaron de ver que Dios estaba con ellos. Porque era tan común este maná que ya dejaron de ver el mensaje que había detrás de ellos y empezaron a enfocarse en que ellos no comían carne, en que ese agua todos los días, que ellos preferirían un agua con sabor, que ellos preferirían tener otra ropa, que ellos preferirían llegar pronto. Empezaron a poner su mirada en las necesidades y perdieron de vista el hecho que Dios estaba con ellos. Ahora, años más adelante, oye bien esto, Jesús hizo grandes milagros y dio de comer en una ocasión a 4,000 personas, en otra ocasión a 5,000 personas. Y como Jesús le daba de comer a tanta gente, eso formó una revolución, que a Jesús lo seguían a todos lados. No había lugar donde Jesús pudiera estar donde la gente no llegaba. Atravesaba un lago y la gente aparecía al otro lado del lago. Caminaba una región y la gente aparecía en esa región. Y un día Jesús llega a un lugar y otra vez aparece la gente. Y Jesús les dice esto: ustedes me siguen solo porque yo les doy de comer, solo porque yo los puedo alimentar, solo porque yo suplo sus necesidades inmediatas. Y les digo, ustedes no deberían trabajar por el pan perecedero, deberían trabajar por el pan eterno. Escucha bien. Entonces esta gente le dijo: Jesús, danos una señal para que podamos creer en ti, porque nuestros antepasados recibieron una señal, que era un pan que caía del cielo. Y Jesús les ha contestado: yo soy el pan de vida que vino del cielo. Este Jesús es para ti y para mí, Emmanuel, que significa Dios está contigo y está a tu favor todos los días de tu vida. Pero escúchame, así como esa gente, el maná se le hizo corriente, a ti y a mí se nos hace Jesús corriente. Y escuchamos: Jesús, Jesús te ama, Jesús es tu amigo, Jesús es tu buen pastor. Y llega un momento en que se hace corriente escuchar la voz y la palabra Jesús. Pero Jesús significa que Dios está contigo, que es tu garantía, que el potencial que está dentro de ti va a salir, porque Él, la misma mano de Dios, está a tu favor. ¿Sabes qué? Nos enfocamos tanto en nuestras necesidades que perdemos de vista la obra de Jesús, el perdón eterno, la eternidad.
Perdemos de vista que Él resolvió el problema del pecado. Perdemos de vista que con un solo sacrificio te hizo perfecto de una vez y para siempre. Perdemos de vista que gracias a Jesús en 2000 años tú estarás en el cielo. Allá nos encontraremos tú y yo y te vas a acordar de este día. Me vas a chocar la mano. Y escúchame, cuando estemos allá los dos sentados y te acuerdes de las preocupaciones que viviste aquí, vas a decir, es exactamente como el patio de la abuela de Carlos. No sé cómo pudimos nosotros perder de perspectiva y llorar tanto por algo tan minúsculo en esta eternidad. Cuando tú tienes una conciencia de eternidad, las cosas empiezan a hacerse pequeñas, mi amigo. Por eso Jesús decía, no solamente inviertan en este mundo, inviertan allá también. Por eso Jesús siempre estaba hablando, no solamente trabajen por el pan perecedero, trabajen por las cosas eternas. No tengan una perspectiva escasa que solo puede ver los próximos 80, 90 años que vas a vivir. Porque si solo tienes una perspectiva escasa, nunca vas a ver a la manera de Dios. Y mientras tanto está el perdón de Dios, está la eternidad de Dios, y tú andas preocupado porque no tienes el carro del año, porque no tienes el iPhone X, porque no conseguiste dinero para irte en Semana Santa y por eso te tocó venir al living room. Mientras tanto, Emanuel todos los días clama. La voz de Emanuel todos los días dice, yo estoy contigo. Pero se nos hizo tan común, amigo, que perdimos la capacidad de saber de dónde viene nuestra paz. La perdimos, nos desenfocamos. ¿Sabes qué? Esta semana, este año para mí ha sido un año difícil. Quiero que lo sepan. Desde que empezó el año, yo he enfrentado una presión tras otra. La gente que me rodea lo sabe. Mucha gente ha estado orando por mí este año, mucha gente. Porque desde que empezó el año ha sido una presión tras otra, en diferentes áreas. Y entre los meses que van del año, yo he pensado esta expresión con la que hablamos, esta reunión con la que la abrimos. Oye, ¿por qué la vida no puede ser más fácil? Lo he pensado varias veces. Y hace un par de semanas no enfrenté ninguna presión y estaba súper feliz. Pero mi felicidad y la paz que sentía venía del hecho que no había ninguna presión. Y me sentía feliz, lunes, martes, ese día que tú estás feliz, prendes la emisora, todo te suena bonito. Tomé mi cafecito, feliz, porque había pasado un año de presiones y ahora no tenía ninguna. Esa semana me sentía feliz. Y entonces, el viernes tenía una reunión con la gerente de una de las compañías que yo dirijo. Ella se sentó conmigo, le ofreció un café, lo más de contento. Y ella me preguntó, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por las malas o por las buenas? Quiero darte un secreto. Uno de los síntomas de una mente que no ha sido renovada es que tú respondas, empieza por las malas. ¿Y por qué creen que yo respondí? Por las malas. Digo, yo también estoy en el proceso. Todos estamos en eso. Ella me ha dado una noticia bien compleja, pero bien compleja, tan compleja, que yo me puse de pie. Me paré de la mesa, me agarré la cabeza. Y yo dije, no puede ser. Él me dijo, cálmate. Por eso no quería empezar por ahí, cálmate. Y sabes, era viernes y pasaban dos cosas. La primera, estaba agobiado por tantas presiones. Realmente estaba cansado por todo un año enfrentando una y otra presión. La segunda, era viernes. Yo no podía hacer nada porque se metía sábado, se metía domingo. Estaba impedido de actuar, que es lo que nosotros siempre queremos hacer. Buscar la paz en nuestra propia estrategia. Buscamos la paz en nuestras propias manos. Nosotros encontramos paz en lo que resolvemos nosotros. Decimos que creemos en Dios, pero realmente buscamos la paz en lo que podemos ver, oler y tocar. Pero no podía hacer nada porque era viernes. Además, aunque hubiera podido hacer algo, el asunto era tan delicado que me tocaba esperar la respuesta o los resultados de lo que yo iba a hacer como contingencia a la situación. Es decir, que esa respuesta podía tardar 2, 3 o 4 meses.
Y en esos 2, 3 o 4 meses yo iba a estar igual de alterado que en el momento en que me levanté de la mesa, porque no podía obtener paz de la respuesta. Necesitaba encontrar paz en un lugar diferente. Y hay momentos, amigo, en donde tú has querido venir a este lugar y has querido una y otra vez buscar la paz en la ausencia de la presión, en la ausencia de los problemas. Por eso Jesús está ahí y se pone a llorar cuando ve que todos ellos están adorando, porque supuestamente Él los va a liberar, porque ellos están buscando paz en un libertador político. Y entonces Él dice: cuánto quisiera que hoy Él se conmovió por ellos. Él sabía que les iba a fallar, Él sabía que no iba a cumplir sus expectativas en ese momento. Cuánto quisiera que ustedes hoy pudieran saber de dónde viene la paz. Amigo, la paz no es la ausencia de presión ni de problemas. La paz es la presencia de Emmanuel en tu vida. Eso es la paz. La paz estaba ahí caminando con ellos, estaba ahí paseándose entre ellos, pero la dejaron pasar, no la pudieron ver, estaban enceguecidos. Y tú y yo podemos venir aquí y adorar, levantar nuestras manos y aún así no ver cuando la paz nos pasa por el frente. Aún así tú y yo se nos puede pasar la vida sin saber de dónde viene la paz. Por eso Jesús decía: la paz que yo les doy no es de este mundo, no es como la da el mundo. Y sabes, yo quiero que tú esta noche te pongas de pie y que nosotros adoremos esta noche, recordando eso que pasó, pero que esta vez tú adores con una conciencia, amigo, de la justicia, del favor y del perdón de Dios. Que tú adores con una conciencia de eternidad, no basado en tu necesidad, basado en que Dios está contigo. Que tú adores sabiendo que la garantía que tú tienes en la vida es que Dios está contigo. Vamos a cantar esta canción.